Muy buenas noches a todos. Dicen que a la tercera va la vencida, así que para nosotros esta es nuestra tercera vez aquí en el Cinvestav Zacatenco y desde luego si no es para vencer, por lo menos para convencerles de que con los libros se llega mucho más lejos. Y esta noche, desde luego, con la ciencia, muy bien acompañados, porque ciencia y cultura, como ya nos preguntaban hace rato, desde luego van muy de la mano. Tres, además, somos los que estamos hoy aquí, no es porque hayamos venido mermados, pero bueno, Pablo y Nicolás se encuentran lejos, muy lejos, pero aquí nosotros estamos dispuestos a hacer una dichosa noche. Gracias a todos por estar allí, gracias a todos por estar aquí y les paso la palabra a mis compañeros. Dicen en Oriente que todo lo que existe es un proceso, que hay que acostumbrarnos a desprendernos de las cosas y en ese sentido también las palabras son un proceso y hay que desprendernos a veces de sus usos antiguos y actualizarnos, como diría Moliner, en los usos contemporáneos. La palabra ciencia no es la excepción. Del siglo XVII para acá la palabra ciencia ha cobrado nuevos sentidos y ya que estamos aquí en el Cinvestav, quiero recordar dos frases, una de Aristóteles, que dice que las ciencias tienen las raíces amargas, pero siempre dan muy dulces frutos. La otra es de Miguel de Montaigne, en el siglo XVI, antes de este cambio en el sentido de la palabra ciencia, pues antes quería decir cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de conocimiento más o menos organizado, más o menos estructurado. La ciencia, nos dice Montaigne, es saludable medicina. Pero no hay medicina que se corrompe, que no se corrompe y se vicie si el contenido tiene algún defecto o corrupción. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Este programa trata de que las cosas se conviertan en lo que son, añadiéndole el ingrediente que se necesita para eso, que es la sal de las palabras. Eso decía o sugería Roland Barthes. El programa siempre lo hacemos en vivo y eso es para nosotros lo emocionante, pero ahora nos da muchísimo gusto porque además de hacerlo en vivo, luego hay veces que no estamos en vivo, pero que estamos repitiéndolo el programa. Ahora nos da mucho gusto también que podemos verlos a ustedes, aparte del público que nos mira desde sus pantallas de televisión, y eso crea un problema realmente muy vivo, porque uno tiene que estar viendo a la cámara para que no se agüiten los que están en su casa, pero tiene que verlos a ustedes pues para establecer el imprescindible contacto visual que hay en estos casos. Quiero también agregar una cosa, y es que antes de comenzar, antes de entrar al aire, un grupo de compañeros de este auditorio dio indicaciones para la cuestión de la movilización en caso de que hubiera algún sismo o algo por el estilo, etcétera, ¿no? Y hablaron pues de las rutas de evacuación. Como este programa es en vivo, ustedes no se preocupen, porque de la evacuación nos vamos a encargar nosotros. Yo soy Eduardo Casar. Claro. Mario Benedetti tenía una frase que decía algo así que hoy viene muy a propósito. Decía, se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida. Nosotros hoy despedimos la primera parte de la temporada 2012 y bueno, pues ya saben que va a haber un verano lleno de eventos políticos, deportivos, también cosas más amables, pero bueno, nosotros estaremos de regreso el 8 de septiembre, así que no dejen de vernos, apunten en sus agendas porque el 8 de septiembre volveremos cargados de dichosas palabras y mientras seguramente habrá repeticiones y pues, más eventos literarios que puedan ustedes compartir aquí en la pantalla de Canal 22. Queremos saludar, como siempre, a la gente que nos ve en Estados Unidos, al otro lado de las fronteras, y todos los que nos ven por la señal de Canal 22 Internacional. Nosotros invitamos a todo el público que nos ve desde casa, a los de aquí, pues también si tienen redes sociales, porque les hacemos una pregunta para que puedan participar a través de Twitter, en nuestra cuenta @ladichosa22 y a través de nuestro perfil en Facebook, con la siguiente pregunta.
No la veo. Ah, sí. Las bicicletas son para el verano, eso decía Fernando Fernán Gómez. Y nosotros que estamos a punto de comenzar el verano, de hecho este año empieza el 19, no el 21, para aquellos que les gustan las cosas astrológicas y astronómicas, ¿qué cosas estimulantes nos recomiendas para este verano? No recomienden ver la dichosa palabra porque no vamos a estar, pero sí extrañarnos podría ser una buena primera. Así que a partir de este momento, durante 1 hora, si ustedes están viendo este programa en día 16 de junio, estaremos deseosos de leer todas sus respuestas y pues dar lectura a algunas de ellas al final del programa. Sin más ni más, vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho llegar, copiosas, abundantes e interesantes, todos los que están en este auditorio. Así que, chicos. Sí, bueno, vamos a tomar algunas cuantas, ¿no? La clave es tomar las que no sepamos y dejar para posteriores programas otras que ya nos han hecho. ¿Quieres tú comenzar, Germán? Bueno, tenemos 2 intervenciones, curiosamente, que nos preguntaron si hablábamos un poco de la papisa Juana. Son 2 preguntas similares. No sé, probablemente fueron a ver la película reciente sobre la papisa Juana. Bueno, esto de la papisa Juana es un tema muy debatido de la Edad Media. Por supuesto, tenemos documentos medievales, de hecho en el Renacimiento se habló mucho de ello, de que existían muchos documentos anteriores al siglo XIII, fundamentalmente, del siglo XIII, del siglo XII, del siglo XI, del siglo X, que hablaban de que había habido una mujer que había llegado al trono de San Pedro, que había llegado a ser papa. Normalmente los historiadores la ubican a mediados del siglo IX, por ahí del año 854, 55, 56, por ahí. Y por supuesto que es más o menos la época en que, según las cronologías, se traslapan el pontificado de 2 conocidos papas para la época. Está tan detallada la historia que es una historia realmente muy morbosa, está muy llena de cuestión porque la leyenda dice que este personaje, que probablemente tenía un origen inglés, aunque había nacido en Alemania, etcétera, etcétera, era una mujer muy inteligente y pues se había tenido que disfrazar de hombre, cosa que de veras sucedió en muchas ocasiones en Europa en la época medieval. Sabemos de muchos casos de algunos monjes, de algunos frailes, de algunos curas, que realmente fueron cachados, que eran mujeres disfrazadas, o sea que esto realmente sí podría haber sido posible y que pues la inteligencia de esta mujer lo había llevado al trono de San Pedro y en el trono de San Pedro pues se había en determinado momento descuidado y se había embarazado y que entonces qué descuido se lanzó, Pues ese sí fue un descuido de pontificado. Dicen que el embarazo es la excepción de la regla. Exactamente. Pero bueno, sí es la excepción. Ella era la excepción de la regla. Todos hemos sido la excepción de alguna regla. En el género, era una excepción de una regla. Pero bueno, la cuestión está en que se supone que en una procesión, pues le vinieron los dolores del parto. Ella parecía como que había tomado muchos tacos los meses anteriores, pero pues en el momento que dio a luz a mitad de la calle, pues resulta que todo el mundo se dio cuenta que era hombre, que fue un gran escándalo, y parece ser en la historia que la lapidaron ahí mismo y también al niño, ¿no? A la niña que haya nacido. Esta historia, sabemos, eso también hay documentación, de que la misma iglesia en los siglos, sobre todo fines del 11, 12 y principios del 13, la historia fue fomentada por la iglesia, incluso la iglesia la registraba entre sus anales. Ahora, la iglesia cambió de parecer y a partir del siglo XV y del siglo XVI empezó la iglesia a decir que esto era una leyenda y que no había sido cierto. Oye, Germán, una pregunta. Papa como palabra, ¿tiene ¿cuál es la relación con papá? Es decir, con pater. Totalmente, exactamente la misma palabra. Es como en italiano ahora pues los niños dicen papa, igual. O sea, papa, el papa de Roma es simplemente papá. Y entonces a ella, digamos, ya con toda esta leyenda le llaman papisa. La papisa, sí. La papisa. En vez de mamá mía, le ponen papisa, ¿no? La mamá. Ahora le deben decir la mama, ¿no? La mama. Pero bueno, al tema la cuestión está en que
que la iglesia realmente cambió de parecer y pues muchos historiadores del Renacimiento, ¿no? Uno muy famoso, Plátina, dijo que evidentemente la historia sí debería haber sido cierta porque la misma iglesia la sostenía. Parece ser, ahora hay muchas investigaciones sobre eso, que en esa época, al menos hoy estamos seguros que no existió esa papisa, porque sabemos que incluso los gobiernos de esos dos papas, exactamente tenemos incluso documentación, cartas y cuestiones que tienen relación con los emperadores alemanes, etcétera, y que realmente no se separaron más de 2 semanas los pontificados de estos papas. Por lo tanto, ahí en medio no pudo haber existido una papisa. Ahora, lo interesante está primero en el asunto de por qué la iglesia sostuvo esto. Creemos que la iglesia sostuvo esto un poco para alejar a las mujeres del sacerdocio cristiano y decir que las mujeres no eran confiables y que pues, podía llegar a suceder algo como eso. Claro, además hay una cuestión de verosimilitud en la narración. Si ella va pariendo en un desfile y todo eso, ¿no? Lo más lógico hubiera sido no que la lapidaran, sino que alguien gritara milagro, milagro, y entonces claro, decir, bueno, pues fíjate nada más, época. Qué gran poder, qué gran revolución copérnica, ¿no? Se lanzó. Sí, realmente hubiera sido. Ahora creemos que el siglo XI, fines del XI, es la época en que la iglesia hizo una serie tremenda de transformaciones. La iglesia inició justamente el celibato sacerdotal, que no existía antes del siglo XI. La iglesia inició esto de nombrar a los papas con el colegio cardenalicio. La iglesia también se separó de la iglesia de Oriente. Realmente hasta el 1054 dependía de la iglesia de Oriente y los papas se hicieron independientes. Se organizaron la resistencia en España contra los musulmanes, se empezaron a organizar las cruzadas, se empezó a concentrar el poder en Roma y creemos que debió haber sido algo que originalmente tenía un sentido antifemenino y machista y para alejar sobre todo lo que tenía que ver con los sacerdocios femeninos de antiguas religiones paganas, pero que después la iglesia se empezó a dar cuenta que esto era contraproducente porque hablaba también pues, de que cómo Dios había permitido que se colara un dirigente así, ¿no? La cuestión está en que hoy creemos que esa papisa históricamente no existió en ese momento, pero como dicen muchos historiadores, no sabemos, y es muy posible porque hubo muchísimos casos, como yo ya les decía, si a lo mejor sí llegó a haber alguna papisa, pero que fue tan inteligente, tan hábil, que hoy creemos que es alguno de esos muchísimos papas que fueron hombres y que con toda seguridad, dicen algunos historiadores, pues alguno de ellos a lo mejor fue una papisa mujer que realmente se logró colar, ¿no? Ahí tienen la explicación y nos vamos a la dichosa palabra. Recuerden que cada sábado les damos una definición y les pedimos que nos manden por correo electrónico y por teléfono la palabra a la que respondería esto. Palabra de origen náhuatl con que se denomina al empleado servil, obediente, incluso hasta la abyección. Así se llamaba antiguamente en las minas a los encargados de acarrear el agua. Se usa a veces en tono de guasa. Así que si ustedes ya saben, empiecen ya a bombardear esos teléfonos, esos correos electrónicos y se podrán llevar algunos de los libros que les estaremos comentando no ahora, en un rato. Eduardo, te toca. ¿Alguna palabra de pues sí, ¿no? las que han salido? ¿De dónde viene la palabra soponcio? Mónica Falfán. De algún susto. Curiosamente, bueno, debe tener que ver con sopor, ¿cómo sería? Con una pérdida de conciencia. El diccionario pone algo así como desmayo o congoja, que no es lo mismo, ¿sí? Uno puede estar muy acongojado sin desmayarse y muy desmayado sin estar acongojado. Pero bueno, y también hay otra acepción de soponcio que yo no me la sabía, que es una sopa mal hecha. ¿Soponcio? Sí, soponcio. En ese sentido yo nunca la he oído, ¿no? Que alguien te diga, bueno, me dio el soponcio y me lo tuve que tomar, ¿no? Y me dio un soponcio que me quedé. Sí, sí. Porque yo, por ejemplo, bodrio sí he visto que es una especie como digamos, un platillo donde los ingredientes guardan sus características de sabor por separado, es decir, que no hay una integración. Entonces un bodrio es algo que no logra como organizarse como un todo. Y luego ya tenemos la extensión de bodrio aplicada a algo mal hecho, ¿no?
Pero pues de una vez ya podemos Y aplicar aburrido, ¿no? soponcio, También. ¿no? Esto es un bodrio, Una- es como algo muy aburrido. Bueno, porque se supone que está mal hecho y que entonces Te da no te soponcio. atrae la atención en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a usar soponcio para sopa mal hecha, está bien, ¿no? Saponcio. Pero hieres susceptibilidades luego, ¿no? ¿Mm? Que puedes herir susceptibilidades y dices, ay, el soponcio. Soponcio, que fue el que le agarró a Pilatos, ¿no? El Soponcio. Eso es lo que hizo Soponcio Pilato, se lavó las manos, ¿verdad? Sí. Oye, y no Preguntas al público, a no ver. aludimos a los que hicieron las preguntas, porque aquí no pusieron sus nombres. ¿Quiénes preguntaron de la Mónica papisa sí Juana? puso, ¿eh? Ah, de Mónica sí. ¿Quién preguntó de la papisa Juana? Ah, Ya se fue. ¿Ya se fue o qué? Ah, no, Ah. aquí están los que preguntaron de la papisa Juana. Ok. tímida. Nada más ella. para señalar que fue una pregunta aquí del auditorio. Gracias. Pues nosotros ya nos hemos cansado de hablar, así que les vamos a hacer ahora a ustedes participar, a los Preguntas a Catí ustedes. aquí presentes. Les vamos a regalar a aquellos que nos digan las respuestas de hoy este libro de Adolfo Martínez Palomo, En defensa de Pasteur, que viene en versión trilingüe, que es la primera publicación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, es decir, el CINVESTA, donde nos encontramos. Lo primero, felicidades, porque publicar libros siempre es un mérito en estos tiempos que corren. Y bueno, pues esto es uno de los que vamos a estar regalando hoy. Sí, es un texto de Adolfo Martínez Palomo, que fue publicado hace 10 años y ahora se reedita. Es una defensa del carácter científico de Pasteur ante una polémica que había de un historiador que denigraba, digamos, el carácter científico de sus... Pues ese es uno de los que vamos a estar regalando. Vamos y la a hacer otra es una pregunta, una al fácil. público, sí. Finale prestissimo, no viene en italiano, pero el título sí. Pensamientos, vivencias y testimonios de Pablo Latapí Sarre, del Fondo... del Fondo de Cultura Económica, a quienes digan, a ver, levanten las manos, De aquí el de nombre ustedes. de la célula más voluminosa y pesada que conocemos hoy en día. Y ustedes son científicos, así que aquí que llegue A un ver, micrófono rápido. A ver, al allá señor. nuestras Primero díganos ayudantes su del nombre, micrófono. para que Primero lo vean su en nombre. casa, las repeticiones de la madrugada. El Levántese para que lo vean bien su familia, Gerardo sus Herrera. amigos. huevo. El huevo de de una gallina, por ejemplo, o el de un avestruz sería más de grande. avestruz, o- sí, efectivamente. Ya. Completamente la yema. Ese era el... Y la siguiente pregunta es más bien un testamento, pero bueno, como Pablo no está, se quiso reivindicar con nosotros. Lector desde la infancia. Cuando era adolescente intentó ganar dinero cultivando hortalizas para su venta, pero fracasó. Obtuvo entonces un puesto como vendedor de periódicos en un tren. Al poco tiempo imprimía su propio semanario, compraba una imprenta de segunda mano, incendiaba su primer laboratorio, montado en el vagón de equipaje luechano. Si alguien se sabe ya la respuesta, puede ir levantando la mano. Gracias. ¿Perdón? Alberto Edison. Sí, ¿y usted es Edison Fernando también? González. Muy bien, Carlos. Tendremos más preguntas del público al regresar Vamos a de corte. este corte, pero nos tenemos que ir un momentito, no se vayan, no se muevan, volvemos enseguida. No. Vamos a repetir la dichosa palabra. Es una palabra de origen náhuatl con que se denomina al empleado servil, obediente, incluso hasta la adyección. Así se llamaba antiguamente en las minas a los encargados de acarrear el agua. Se usa a veces en tono de guasa. Y para aquellos que nos digan esta palabra por correo o por teléfono, ¿tendrán, Eduardo? Tenemos de Editorial Trillas un texto de Vasconcelos que es La Flama, Los de Arriba en la Revolución, Historia y Tragedia. Y tenemos, primero que nada, el honor de estar con el autor, don Donatiu Matos, que está aquí con nosotros. Y vamos a obsequiar este libro de qué está hecho el universo, materia oscura y energía oscura. Por supuesto, de una copublicación del CINVESTAB y del Fondo de Cultura Económica. Un aplauso para el maestro Donatiu. Y con ese aplauso, ahora sí nos vamos a un corte.
Bueno, pues continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Los invitamos a la transmisión que vamos a hacer el 8 de septiembre desde Upixa, con motivo de su 40º aniversario, si es que llegamos al 8 de septiembre, porque siempre hay que ver. Hicimos una pregunta que qué asuntos estimulantes nos recomendaban para este verano, y aquí hay algunas. Esta es muy estimulante: disfrazar a tu mascota. Por ser verano. Depende qué mascota sea. Porque, bueno, estimulante, si tu mascota es un elefante, ¿no? Disfrazar un elefante de boa, por retador, ejemplo. más que ¿no? estimulante, porque... Y esta es una que por ejemplo, a ver qué opinan en Chile, dice: empiernadito en cama con una concha y un cafecito calientito. Ese es muy estimulante también, ¿no? Bueno. Y también yo los invito a algo que también es estimulante, es la presentación de la novela Me llaman La Tequilera, que es una novela escrita sobre Lucha Reyes, de Alma Velasco, publicada por Suma de Letras. Va a ser el 10 de julio, como nosotros vamos a estar fuera del aire, por eso aprovecho ahora, va a ser a las 7:30 en la librería del Fondo de Cultura, que está allá en la colonia Condesa, en Benjamín Gil y Tamaulipas. Van a estar Astrid Haddad, que siempre es muy taquillera, una gran investigadora de la vida de Lucha Reyes, que por cierto tiene una exhibición de vestidos de Astrid Haddad en el Chopo, no sé si todavía esté, y va a estar Pavel Granados también, ¿no? El Fondo de Cultura decidió poner esa librería en la Condesa porque en la Marquesa hacía mucho frío. Bueno, vamos pues con preguntas de... Con más preguntas. Esta es de público. Rosalía Hernández Jiménez, que ha de estar por aquí. Hola, Rosalía. Tu pregunta me encantó. Me pareció además muy chistosa y muy ad hoc con los eventos que vienen ahora. ¿Por qué los ingleses conducen del lado opuesto a los demás países? Sí, cierto. Pues sí. Y ahora que vienen épocas olímpicas y vamos a tener Londres hasta en las orejas, pues se me hizo muy chistoso contestarte a eso. En realidad no es que estén en un lado opuesto a los otros países. En realidad ellos son los que manejan en el lado en el que todos empezaron a manejar. Se sabe que por algunas excavaciones arqueológicas en el Imperio Romano ya había algunos vestigios de que se estaba circulando por el lado izquierdo, que es como circulan en los países anglosajones ahora mismo. Básicamente el 34% de la población del mundo circula por la izquierda, o sea, no es que sean así una mayoría aplastante los que manejamos por la derecha, pero hay un 34%. Que son los ingleses y básicamente las colonias, las excolonias inglesas, que son pues Nueva Zelanda, Australia, Mozambique, Indonesia, Tailandia, Japón, que no tiene nada que ver con Inglaterra, pero también ellos manejan por la izquierda. Y hay ahora una presión muy fuerte internacional para que todos manejen por la derecha, cosa que no va a suceder mucho porque sería económicamente un gasto tremendo y además es muy difícil. El último país que adquirió esta manera de manejar por la derecha y que lo hacía antes por la izquierda fue Suecia en el siglo XX, o sea, no hace tanto. Y se sabe que en el Imperio Romano, por los surcos que hay, yo no sé muy bien cómo se podría hacer en las piedras, de los arcos, se manejaba por la izquierda. Antiguamente, ya en la Edad Media también se sabe que por los torneos es una cuestión muy lógica. En los torneos, cuando iba el caballero, hemos visto en las películas, con su lanza así, pues lo lógico es que el otro le quede del lado de la lanza. Como casi todo el mundo es diestro, hay más diestros que zurdos en el mundo, pues casi todos los caballeros agarraban esta lanza con la derecha, entonces lo lógico era que le quedara el contrincante del lado de la lanza. Ah, mira, está buenísimo. Este está buenísimo, ¿verdad? Ahí te va otro que está más bueno todavía. En los carruajes, también los cocheros lanzaban el látigo para hostigar a los caballos a que siguieran caminando, lo hacían con la derecha. Imagínense que fueran los carruajes por la derecha, todos los viandantes saldrían totalmente latigados por todos esos latigazos que le dan. Entonces, lo que hacían era ir por la izquierda para cruzarse en el camino con los otros carruajes y así, bueno, le había pegaran menos. mejor al que Sí, venía pues del sí. otro lado. O sea, No había tantos carruajes, también hay que decirle que la circulación no era la de hoy en día. Luego también, sobre todo en Francia, en sociedades donde había unas clases sociales muy determinadas, sobre todo por la monarquía, la nobleza, la burguesía, los caballeros, y había una división social, lo que hacían era que todo el pueblo, todos los pobres iban por un lado y tenían como un carril preferente, la nobleza,
las clases altas, ¿no? Iban por la izquierda. Llegó la Revolución Francesa y no estaba nada de moda ser ni burgués, ni monárquico, ni nada. Entonces, lo que hacía la gente para salvar la cabeza, ahora sí, de la guillotina, lo que hacían era meterse en el carril de la derecha para mezclarse con el vulgo y entonces que no fueran asesinados. Ahí empezaron en realidad a ir por la derecha. Antes de 1700 prácticamente todo el mundo circulaba por la izquierda, pero a partir de ese momento de la Revolución Francesa empezaron por disimular y por fingir que no eran de la nobleza a ir todos por la derecha. Hasta tal punto que Napoleón, que era zurdo él y un poco acomplejado en general, en 1794 hubo una ley ya en París que decía que todos debían circular por la derecha. Como Francia en ese momento fue un gran conquistador y invasor y bla, 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 de un montón de territorios en el mundo, todos los que estaban bajo la influencia de Francia en ese momento adoptaron esta manera porque él la impuso. Entonces, de ahí sale que toda Europa, excepto Inglaterra, porque Inglaterra no se dejó conquistar nunca por nadie, circularan por la derecha, era por ley. Los ingleses ya lo convirtieron en ley también, lo de circular por la izquierda en 1773. Entonces ya fueron leyes totalmente apartadas. Y esa es un poco la historia. Dicen que en Suecia, que te digo que es el último país en adoptar esta circulación por la derecha, se redujo el número de accidentes porque la gente, por estar acostumbrada a ir por la izquierda, no sé si les ha pasado, pero cuando uno va a estos países anglosajones donde se circula por la izquierda, uno, para empezar, el asiento está del otro lado, y luego uno tiene que rebasar por el otro lado. Hay que prestar tal atención que uno está, bueno, con un nivel de estrés bastante fuerte, pero reduce el número de accidentes porque va con más atención al volante. Entonces dicen que en Suecia sirvió para reducir este número de accidentes. Actualmente digo que es pocos los países donde se sigue circulando por la izquierda. No creo que vaya a haber una imposición para que lo hagan. Es una cuestión económica muy fuerte la que significaría cambiar señalizaciones, carreteras, salidas de estructura de tránsito, y automóviles, ¿no? La Yo cantidad pensé de que era por el frío de Inglaterra, porque ¿Por qué? sí, al tener el volante del lado derecho, sacas la mano para dar vuelta y no se te enfría, Se enfría porque la la pones todavía dentro del carro. ¿Sí? Yo pensaba ¿Y si sacas que la era derecha, esa no idea, te da en ¿no? la derecha? No, bueno, la no sacas. vas a andar sacando la mano derecha. ¿Con qué haces los cambios? Pues los cambios están en la izquierda, ¿Ah, sí? hombre. Bueno, está bien. Grosso modo, Rosalía, esa es la explicación, la que Pero yo está me sé por lo menos, interesantísimo y bueno, pues seguiremos teniendo izquierdas y derechas. Gracias. Una pregunta. ¡Ay, qué bárbaro! Gracias. Oye, Eduardo, Sí. a ver la pregunta especial. Sí, pregunta especial, de las preguntas que hacemos de la dichosa palabra es especial porque es más larga. A estos dos personajes, uno real y el otro posiblemente invento del otro, se les atribuye el haber propuesto por primera vez que todo lo que está en el mundo, eso se compone de partículas pequeñísimas, indivisibles, de formas variadas y siempre en movimiento, es decir, por átomos. Ya. Esa es. Ese es para los que Se la están dejamos allá a los que están atrás, los que allá. están Sí, atrás en las los que cámaras. circulen por la... Bueno. Sí, pregunta Los que caminen. Alma Vázquez, nos pregunta aquí respecto a lo que estaba yo diciendo, que me preguntó Eduardo. ¿Qué papa? Nos pregunta Alma Vázquez. ¿Dónde está Alma Vázquez? ¿Por aquí? Alma Vázquez. ¿Se nos fue el alma? ¿Se nos fue Alma Vázquez? Dice, Papa no es la sigla de Pedro, apóstol, pontífice, Augusto. En efecto, algunos historiadores de la Iglesia han dicho que la palabra papa viene de ahí. Es un poco como lo que hacía Isidoro de Sevilla en el siglo VII de nuestra era, que buscaba, ya cuando existían las palabras, buscaba etimologías que trataran de explicar algo que a veces en esa época de la Alta Edad Media no había suficiente información. Como ustedes imaginarán, esto de la Wikipedia pues no se había descubierto. Entonces, pues era muy difícil a veces saber el origen de muchas palabras. Y se buscaban etimologías, algunas muy simpáticas, algunas muy interesantes, algunas incluso que suenan, como decía mi abuelito, como de sonsonete, mejor que las etimologías reales, como esta. Pero evidentemente no es el origen. El origen es simplemente que en todo sacerdocio, incluso en otras religiones, a los sacerdotes pues se les llama padre, ¿no? Padre en un sentido, digamos, hipostático, ¿no? Papá, padre, papacito, en ese sentido, ¿no? La palabra
Conviértanlo al femenino. Las siglas no pudieron haber sido Pedro Apóstol Pontífice Augusto, simplemente por una razón, porque la palabra Augusto no les gustaba en la antigüedad, porque Augusto quiere decir el que fue favorecido por los augures, o sea, por los adivinos. Por lo tanto, la palabra Augusto pues no sería una palabra muy adecuada para un papa, ¿no? Es simplemente esa la respuesta. Bueno, preguntas al público. Esta palabra de origen griego, que significa buena nuez o buen núcleo, se aplica a cierto tipo de células que sin duda no fueron las primeras en aparecer en nuestro planeta. Hay una persona que sí sabe esto, ¿eh? A ver. Ahí viene el No micrófono. nos pongas cara de sorprendida. Tu nombre. por favor. Jazmín Pineda. ¿Eucarionte? Eucariotas. Vamos a ver los del Sinvestap, ¿verdad? Sí, esos. Un libro de Marcelino Cereijido, tiene un título propio para familias, hace una teoría general sobre los hijos de puta. Es un ensayo publicado por Tusquets y debe estar muy bueno porque, bueno, las cosas que escribe el maestro Cereijido son magníficas. Otra palabra. En un duelo perdió parte de su nariz y tuvo que usar una prótesis. Algunas fuentes afirman que murió de una cistitis, agravada por no levantarse de la mesa durante una comida en Praga, porque eso era un insulto. Otras investigaciones apuntan que murió envenenado con mercurio. Hay gente que muere envenenada con Venus. Se le considera el mejor observador del cielo previo a la invención del microscopio, del telescopio, ¿será? Por la precisión de sus mapas celestes. Aquí hay una manita. Aquí hay a ver una si le llega un Ahí hay micrófono. una manita allá atrás también, ¿eh? Aquí hay una... Tico Brahe. Sí. ¿Tu nombre? Así es. Trinidad. Trinidad, muy bien. ¿Cómo se pronuncia? ¿Chicho Brahe? Tico. ¿Tico? ¿Tico Brahe? Bueno, es un danés, o sea que pues en Dinamarca, quién sabe si alguno sabe danés. ¿Algún danés en la podrá sala? decir. Y aquí tenemos, el libro va a ser Así estamos hechos, cómo somos, de Esther Orozco, de la lectura del genoma a la clonación humana. Es de El Fondo de Cultura. Bueno. Vamos a un corte y regresamos en unos momentos aquí al Sinvestap. Repito la pregunta especial, dos personajes, uno real y otro posiblemente invento del otro, que afirmaron que el mundo se compone de partículas pequeñísimas e indivisibles. Tenemos para regalar, ¿qué, Germán? Palabras moribundas de Pilar G. Mountain, de Alex Grigliemo, es de editorial Taurus, es una cortesía del péndulo para ustedes allá en su casa. Y del Sinvestap y del Fondo de Cultura tenemos de Octavio Paredes López, Fidel Guevara Lara y Luis Arturo Bello Pérez, Los alimentos mágicos de las culturas indígenas mesoamericanas. Por supuesto, aquí están el frijol, el maíz, el tomate, el chile, la calabaza, el amaranto, el cacao, la vainilla, bla, bla, bla. Miles de cosas ricas que hemos exportado al mundo. Y mágicas. Mágicas. Bueno, nos vamos a un corte. Seguimos aquí en el Sinvestap de Zacatenco, en vivo. Y pues, a ver, vamos, Yo tengo una preguntita. que alguien no firmó. ¿Cuál es la polifonía en Pedro Páramo? ¿Quién sabe quién ¿Dónde lo está? hizo? ¿Quién preguntó El Tim. cuál es la Los- polifonía? fue anónimo.
autor del Periquillo y de distintas obras muy famosas. Un montón. ¿No? Sí. La polifonía es un concepto tomado de la música, que es la idea de muchas voces, pero en términos de literatura se refiere en realidad al hecho de que esas voces sean voces como independientes y autónomas del autor, es decir, que sean portadoras de un pensamiento propio que no es el del autor. En ese sentido, Pedro Páramo es una novela que no es muy polifónica, aunque hay muchas voces del subsuelo, de ultratumba, del recuerdo, de la memoria, porque todas están muy controladas por el autor. ¿Sí? Una novela más polifónica, donde cada quien se va con su propia subjetividad por su lado, sería, por ejemplo, La Feria de Juan Rulfo. O una novela polifónica. El término polifonía se usa en literatura a partir de las teorías de Mikhail Bakhtin, que investiga por qué las novelas de Dostoyevsky nos atrapan tanto y nos hacen participar y resultan tan vivas, y explica eso en función de la polifonía, es decir, que Dostoyevsky puede hacer que un autor tenga una opinión propia. Por ejemplo, en esa época había una polémica política sobre si Rusia tenía que cerrar sus fronteras al progreso capitalista europeo o si tenía que seguir las tradiciones de la Santa Madre Rusa. Y está escribiendo Dostoyevsky y le manda una carta a su editor y dice: estoy en la polémica de los Karamazov sobre este punto, pero estoy muy preocupado porque me van ganando. Es decir, los personajes por su propia dinámica estaban sosteniendo un punto de vista contrario al que él, Fedor, el autor, sostenía en términos políticos. Es una especie como de triunfo de la autonomía de los personajes. Sí, ¿sí? que te dejas llevar. Es un concepto muy, muy interesante. Claro, es un concepto científico en la medida de la argumentación lógica, no en la medida de ninguna demostración, ¿sí? Pero sí hay enfoques, digamos, más argumentados en teoría literaria, ¿no? O sea que polifonía, Fuentes, por ejemplo, pensaba que polifonía era que hubiera muchas voces. Y entonces consideraba que su novela La región más transparente era una novela polifónica, o Manhattan Transfer era una novela polifónica, pero eso yo le llamaría más bien muchifonía, es decir, hay muchas voces, pero no se refieren a la interactuación con el narrador, O ¿no? vocerío, ¿no? O vocerío. Algarabía. Bueno. Vocerío. Saludamos al público que nos ve a través de la señal internacional de Canal 22 y repito la dichosa palabra para aquellos que están allá en sus casas viéndonos. Palabra de origen náhuatl con que se denomina al empleado servil, obediente, incluso hasta la abyección. Así se llamaba antiguamente en las minas a los encargados de acarrear el agua. Se usa a veces, se sigue usando mucho, en tono de guasa aquí en México. Bien. Yo tengo dos aclaraciones que llegan por Facebook para que vean que estamos en vivo y que estamos atendiendo todo aquí en nuestro gran equipo de la dichosa palabra. Deliux González dice que no solo los ingleses conducen por el lado opuesto, también los irlandeses lo hacen. Sí, toda la península, la isla de Gran Bretaña y, como mencionábamos antes, las excolonias inglesas, además de Japón y otros países seguramente. Óscar Alberto dice que en Jamaica también conducen por el lado opuesto. Sí, que fue colonia británica. Mándenos Igual todos, todo lo exacto, que, exacto. todo lo que Y yo quiero decías. responder a David Valencia, que debe andar por aquí, que también hizo una... David Valencia. David dice que, ¿de dónde viene la expresión tirar a alguien los tejos? Me encantó esta. ¿Los tejos? Los tejos. Tirar los tejos. Miren, qué cosa más bonita. Los tejos son cuando las tejas de un tejado se resquebrajan, ya sea por la erosión de la lluvia, del granizo, del paso del tiempo, de piedras, de lo que sea, los cachitos que caen al suelo, esos son los tejos. Ahora, eso los niños antiguamente lo utilizaban para jugar, lo utilizaban para... Siempre ha habido jueguitos de a ver quién llega más lejos, a ver dónde se tira, a ver el agua las veces que brinca la piedrita. Pues parte de lo que los niños utilizaban para hacer este tipo de juegos eran los tejos. Se dice que los niños, ya un poquito más adolescentes, ¿verdad?, cuando empiezan a tener otro tipo de intereses, se lo tiraban a las niñas que les gustaban, ¡ay, qué monos ellos!, para atraer la atención de las niñas. Siempre ha habido unas maneras muy originales de
y ligar. Y entonces se le empezó a decir eso, a tirar los tejos para atraer a alguien, pues la atención de la chica que te gusta y entonces ahí flirtear, ligar, Como etcétera, echar los perros. etcétera. Como echar los perros, Tirar como el can. echar Tirar el can. cana, y hay un montón de expresiones, algunas más burdas que otras, pero bueno, ustedes las tendrán en memoria, no hace falta que las repitamos acá. También decían que antiguamente, ya cuando eran más mayorcitos, cuando la serenata, ya cuando uno quería hacer ya la cosa más romántica, entonces agarraban estos tejos y se los tiraban a la ventana de la amada para que se asomara en las madrugadas. Eso también era tirar los tejos. O sea, es una manera de insinuar a alguien el interés que uno tiene por esa persona y llamar la atención y establecer un tipo de relación a base de pedradas. No me digas que no es bonito. Teja, que tiene una raíz del verbo tegere en latín, significa cubrir. De ahí viene, por ejemplo, tectus, que es tejado. Viene techar, viene teja y viene tejado. Es decir, todas esas palabras tienen que ver en esa raíz tegere, que significa cubrir, y bueno, por razones obvias. Hay un dicho en ese sentido iberoamericano, porque tiene parte mexicana y parte española, que es que cuando dejas de tirar los tejos, comienzas a colgar los tenis. ¿Tanto te dura Sí, la es un cosa de la dicho, es conquista? nuevo, ese es un dicho nuevo. Sí, es de este mes, es más, ¿no? Sí. Maravilloso. O cuando se te empieza a olvidar para qué tiraban los tejos, ¿no? Sí. Y bueno, Ahí ahorita está. a propósito de tirar los tejos, recuerdo que la novela y película de Ben-Hur Le tiran los tejos. le tiran los tejos al otro. Así Los empieza, guijarros. así empieza todo el drama. Y va a dar- Hay otro que es tirar los trastes, ¿se dice? ¿Los trastos? No, No, No tirar sé, los Shakira. trastos en la tauromaquia quiere decir que abandonas. Ah, pues entonces en España que que abandonas. se usa. Tirar los trastos quiere decir que avientas todo el Pues el en stock España y todo y también te tiras de se miedo. utiliza de para cabeza. ligar. Imagínate, tirar todo lo que te sobra en casa, tirarlo Ah, así sí, como tirar a los ser trastos. amado. Está bonito, ¿no? Ya si uno accede, pues es una prueba de amor increíble. No, y te acostumbrarás ya casados al rodillo, ¿no? A y hay que te un, tiren y hay el rodillo. bueno, una forma, no sé si sea mexicana realmente, que es por ejemplo, tirarse a la bebida. Volvemos a Sí. Chile. Ah, Alguien se tira a la bebida, alguien se tira a la... Bueno, la cantidad de tiraderos es ¡Qué impresionante. presumido! Yo tengo un amigo, Jorge Luis González, que escribió una serie, debe de llevar como 100 de anécdotas de se tiró a... ¿sí? Se tiró a la perdición, a la molicie, al abandono, etc. Y luego terminan en el tiradero. Sí. En O sea, el ya van tiradero. varios tirajes. Y juega con... Esa está buena, sí. Tira alguna pregunta al público. Bueno, para ustedes, el cambio de movimiento de un objeto requiere que una fuerza neta actúe sobre él. Esto se desprende de qué ley. Ah, ¿verdad? Cuánto científico Oye, en hay la muchos, sala. mira aquí. Su de nombre, leyes. por favor. Mauricio Espinosa Mauricio, se desprende de la primera ley de Newton. de Newton, ¿tú ibas a decir lo mismo? Sí, la segunda ley. Pues también te damos un libro, tú no te preocupes. También te damos un libro allá, hombre. Primera ley de Newton. O ley de la inercia. O ley de la inercia, por supuesto. Que mencionemos el libro que ganaron. ¿Qué El libro es? libro que De ganaron. los efectos de las drogas, no, pasamos del... La enfermedad de los efectos de las drogas, de sueños y pesadillas. Exactamente, este libro que ustedes van a obtener de Silvia L. Cruz Martín del Campo, de editorial Trillas. Y también la enfermedad de Alzheimer, diagnóstico y tratamiento, una perspectiva latinoamericana, Unas invitaciones. de Raúl Mena, editorial Médica Panamericana. Ya se me estaba olvidando del Alzheimer. A ver, otra pregunta al público. En el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde participa un destacadísimo grupo de científicos mexicanos encabezados por el doctor Gerardo Herrera, que está aquí con nosotros presente. Un aplauso, por favor, para él.
investigador, por supuesto, de este gran centro. Usted no conteste. Sinvestab. Sí, él lo tiene prohibido. Están en busca del bosón de Higgs, al que también se le llama de otra forma a raíz del título de un libro de Leon Lederman, Premio Nobel de Física de 1988. ¿Cuál es este otro nombre al que se le llama? A ver, ¡Ay, aquí qué tenemos. buen nombre! A ver. La partícula de Dios. ¡Eso! ¿Cuál es tu ¿Tú nombre? eres? Víctor Torres. Víctor. Vamos a corte. Tenemos que ir ahora a un corte y ahorita volvemos con ustedes desde aquí, desde Zacatenco, desde el Sinvestab. Estamos aquí con ustedes desde el Sinvestab. Repetimos la dichosa palabra para ustedes, palabra de origen náhuatl, con que se denomina al empleado servil, obediente, incluso hasta la abyección. Así se llama antiguamente en las minas a los encargados de acarrear agua. Se usa a veces en tono de guasa. Para los que respondan esto, ¿tenemos, Laura? Otro sinónimo de tirar, echarse, tenemos echándonos un palíndromo. ¿Por qué no nos vamos a echar también un palíndromo de Gilberto Prado Galán, de editorial Lectorum, con ilustraciones de Guillermo Prestegui, que siempre acompaña muy bien? Y les voy a leer una, por ejemplo, amor boludo, marido loco, lo dirá módulo broma. Ahí tienen un palíndromo que yo sé que le gusta mucho a Eduardo los palíndromos, así que te Pero- puedes echar. Sí, ese es bueno, sí. Y tenemos también Culturas y Memoria, Manual para ser historiador, de Mauricio Tenorio Trillo, publicado por Tusquets. Regresamos entonces, ¿verdad? Regresamos a un corte y con ustedes Vale. después. Minutos finales del programa de hoy. La dichosa palabra se despide de esta primera parte de la temporada 2012 desde el Sinvestab en Zacatenco. Así que muchas gracias por estar todos con nosotros. Todavía tenemos algunos minutos, como por ejemplo para aclarar esta notificación que nos llegó por Facebook. Mario Casco Carcasés dice que los tejos se tiraban en forma horizontal a un lago o río y se veía cómo volaba sobre el lago rebotando sobre él. Se llamaba hacer patitos. Patitos tiene una cantidad de significados y expresiones maravillosas. ¿Ah, sí? A ver, échate una. Hacerse pato. Hacerse pato es una, por ejemplo. Patito, por ejemplo, en televisión es cuando hay alguna falla. Nosotros casi no tenemos. Y entonces en la edición, para disimular, lo que hacen es meter una toma, una imagen que ya se había tomado anteriormente o posteriormente. Ahí se mete, aunque no sea de ese momento. Esto nació de una película que les faltaba un trocito ahí y metieron unos patitos. O sea que hay veces que estamos viendo puros patitos. ¿Se dicen cuál? Claro, otra que dices tú, hacerse Marchar. pato en el sentido de hacerse el desentendido. Ajá. ¿no? Sí. Bueno, ¿Alguna otra pregunta nos dará tiempo para...? ¿alguna otra pregunta? ¿Sí Bueno, nos da tiempo? no, No ya nos da pura tiempo, respuesta. los dejamos para la próxima temporada. Vamos con las respuestas. Palabra de origen náhuatl con que se denomina al empleado servil, obediente incluso hasta la abyección. Así se llama antiguamente en las minas a los encargados de acarrear el agua y se usa a veces en tono de guasa. Nos referíamos sin duda a un término que espero que no lo hayan oído en sí mismos, achichincle, o bien achichinque o achichincle. Quin, achichinque Cle. y chincle. O sea, con esas Mi terminaciones náhuatl se es vale. un poco ¿no? paupérrimo. A estos dos personajes, decía la pregunta especial, uno sin duda real y el otro posiblemente invento del otro, se les atribuye el haber propuesto por primera vez en la historia que todo lo que está en el mundo es o se compone de partículas pequeñísimas, indivisibles, de formas variadas y siempre en movimiento, es decir, por átomos. Se trataba de Demócrito,
que existió, y Leucipo, el segundo, su maestro, de lo que hay un poco de dudas, pero bueno, esos eran nuestros dos personajes que buscamos escondidos en la pregunta especial. Esperamos que lo hayan acertado desde casa y que se lleven los libros que hemos estado presentando esta noche. Dentro de la pregunta que les hacíamos a la gente en casa, las bicicletas son para el verano, según Fernando Fernán Gómez. ¿Qué otras cosas estimulantes creen ustedes que se pueden hacer este verano que empieza ya la semana que viene? ¿Qué dijo la gente? Visita a Texcotzingo, los baños de Netzahualcoyo en Texcoco, mochilazo dentro del país, nieve de limón y un vestido lindo. Esas son las que... ¿Las mujeres dicen. o todos en general? Aquí, Tú. No sé, es estimulante. Ángela María No, también Trejo. un hombre, un vestido lindo y una nieve de limón le queda muy padre. Digo, Ángela Mata Trejo nos dice usar escotes, minis y sandalias. ese es... ¿Cuánta estimulación hay esta Mucha primavera? estimulación. Nos dice aquí también Isaías Vázquez Jiménez, sentarse en la playa a leer La Utopía de Tomás Moro o El arte de la guerra de Sun Tzu por aquello de las elecciones. Tienen poco menos de un mes para leérselo entero y aplicarlo. También nos dicen, revivir el arte de conversar frente a frente entre nosotros sin los aparatacos estos que llevamos, comer uvas, ir de viaje a donde nunca hemos ido, viajar mucho y volver hasta el invierno. Se ve que tiene recursos don Ramiro Díaz de León. Y que no tiene trabajo. Parece que trabaja en la dichosa palabra. Vamos a invitarlos también, puesto que vamos a estar fuera del aire un ratito, a nuestra transmisión que realizaremos el 8 de septiembre, en nuestro regreso a la pantalla chica. Estaremos desde Upixa, del Politécnico Nacional, con motivo de su 40º aniversario. Los esperamos, ahí está en Avenida del Té 950, en la colonia Granjas, México, de la delegación Iztacalco, ya por el Palacio de los Deportes, creo que se anda por ahí. Y no nos queda más que agradecerles a todos los aquí presentes, para empezar, a todos los que nos siguen desde casa, a la gente que ha hecho posible que estemos hoy aquí, a la que agradecemos la invitación. Por supuesto, a Ricardo Cerón, a Luisa Miranda, a Efrén Díaz, a Héctor Martínez, a Claudia Alcántara, a Víctor Aspeitia y a todas las personas que nos apoyaron en esta transmisión, al equipo de Canal 22, que siempre hace un esfuerzo extra en estas locaciones fuera de los estudios, a Germán Ortega, a Eduardo muchas Casar, gracias. a Nicolás y a Laura. Pablo, que estoy segura que les mandan muchos saludos. Y en nombre de todos los que hacemos la dichosa palabra, feliz verano, pasen un buen domingo. Hasta luego.